Naamán. El personaje que vamos a seguir estudiando el día de hoy es de Naamán. Y vemos a través de las escrituras que Naamán, nos dice la Biblia, que era el comandante del ejército del rey de Aram, que Aram era el mismo Sirio. En esa época el ejército del país sirio era la potencia mundial de ese momento. Era el país con más influencia, con más armamento, con mayor riquezas, mayor productividad y que se estaba expandiendo con mayor rapidez en esa época. Y la Biblia nos habla de un Naamán. ¿Quién era ese Naamán? Naamán era comandante del rey de Siria. Y la Biblia nos dice que Dios había permitido que a través del liderazgo de Naamán muchas conquistas tuvo este pueblo, ¿cierto? Se habían expandido bastante. Dios le había dado una gracia y un favor especial a Naamán en la estrategia y también al pueblo de Aram, y por eso se estaban extendiendo. Dice que este era un hombre valeroso, era tenido en gran estima por el presidente de esa nación. Me imagino que era un hombre muy responsable, que era un gran estratega, era un gran líder, era una persona muy influyente porque era el comandante, era el líder, era la autoridad del ejército. Todo el armamento y todo lo que se hacía a nivel de guerra estaba liderado por él, y en lo que él estaba haciendo estaba experimentando éxito. Era una persona que poseía muchas virtudes, pero Naamán, dice la Biblia, que tenía un pero, y ese pero era que tenía lepra, ¿cierto? Una enfermedad. Les compartía yo que la lepra es una enfermedad que no se puede esconder. Hay enfermedades que no son visibles. La diabetes, quien la padece, no es visible. De pronto, en el trato con la persona, si comparto con esa persona, puedo conocerla, porque de seguro si vamos a un restaurante va a pedir que no le sirvan o no le den azúcar, ¿cierto? Pero visualmente no es algo que yo pueda decir, ¡ay, él es diabético! No. La lepra sí era algo que no se podía esconder, era algo que era evidente. Ustedes saben que la lepra es una bacteria que va carcomiendo la piel. Les compartía yo que alguna vez tuve la oportunidad de estar con un leproso, y pues la experiencia no fue grata porque empezando olía mal, el olor era súper fuerte, era un olor maluco, y les decía que su cara, la lepra la tenía en su cara, no sé en cuántas partes más de su cuerpo, pero su cara era lo más visible, y les decía yo que parecía una galleta que si uno soplara se iba a empezar a descomponer y se iba a empezar a desintegrar, ¿cierto? Y aparte de todo era un aspecto verdoso como de pus, o sea, era bien desagradable. Y esto era lo que estaba experimentando Naamán, pese a su éxito, pese a su fama, pese a su liderazgo, hacia todas sus conquistas y hacia todo lo que tenía. Él tenía lepra sobre su cuerpo, algo que no podía ocultar. Pero lo lindo de este pasaje es que aunque Dios estaba haciendo cosas poderosas con él y sabía que él tenía lepra, Dios no quería dejarlo así. Dios propició todo para que él pudiera ser sano y poderlo sacar de esa condición y elevarlo a una posición mayor de la que ya le había permitido brillar. Pero más adelante lo vamos a estudiar. La lepra que más estaba quejando a Naamán no era su enfermedad, no era la lepra física, sino que él tenía un gran defecto en su carácter. Y es que él era un hombre orgulloso, rebelde, voluntarioso y obstinado, ¿cierto? Él era un hombre obstinado. Y quiero decirles, todos los que estamos aquí presentes, yo sé, cuando yo pienso en la familia On, se me vienen algunos rostros y pienso en personas disciplinadas, pienso en personas apasionadas, con un corazón lindo, con un corazón humilde. Pienso que Dios les ha hecho brillar en los diferentes frentes donde les ha puesto. En su casa, con sus hijos, buenos consejeros, madres buenas intercesoras, que velan por el bienestar de su esposo, de sus casas, de sus hijos. Veo hombres, mujeres, trabajadores que se levantan todos los días temprano y buscan dar lo mejor en sus empleos para traer provisión a sus casas, a sus hijos. Y veo que el Señor a todos los miembros de esta preciosa comunidad nos ha dotado de lindas cualidades.
nos ha dotado de cosas lindas y de hecho nos ha hecho brillar en algunos frentes. Pero, al igual que Naaman, de seguro tenemos peros en nuestro carácter. El pero de este hombre era su soberbia, su orgullo, su altivez, ¿cierto? Pero tal vez el pero de muchos de los que estamos acá, muchos podrían decir, no, ella es toda linda, es toda tierna, pero es chismosa. Uno no le puede contar nada porque lo divulga, ¿cierto? O no, ella es tan buena gente, chistosa, pero es más mentirosa, ¿cierto? Es un pero, y no es un pero menor, ¿cierto? Otros no, él es súper responsable, buena gente, es muy comprometido, pero es más tacaño, ¿cierto? Para sacarle, mejor dicho, una invitación es difícil, ¿cierto? Y así, cada uno de nosotros pudiéramos presentarnos delante del Señor y ver que hay muchas cosas lindas que Dios ha hecho en nuestro corazón, pero que también hay otros limitantes que a veces son visibles para la gente que está alrededor nuestro. Pero lo más lindo es saber que no solamente Dios quiere dejarnos con las cosas lindas, sino que también desea quitar aquellas que no son tan agradables para plasmar su fruto, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y que nosotros podamos brillar de una manera más grande y podamos impactar a muchas personas. Dice que tenía lepra y que en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. A veces en la vida parece que hubiesen coincidencias, pero en Dios no hay nada de coincidencias. Dios todo lo que propicia en la vida de las personas, así parezca fruto de la casualidad, siempre trae un propósito. Y resulta que en ese tiempo los saqueadores, cuando invadieron la tierra de Israel, llevaron a una muchacha, y esta muchacha fue la criada de la esposa de Naamán. Cuando ella lo vio con esa enfermedad, le dice: yo conozco una persona que cuando esa persona ore por usted, o sea, si se lo presentan al profeta, ese va a ser sanado. Y es como la oportunidad que ustedes han tenido de escuchar a algunos de los que estamos en este lugar, presentándoles a Cristo, ¿cierto? Diciéndoles que en Cristo está la respuesta a todas nuestras necesidades. Que Cristo puede suplir los deseos de nuestro corazón, pero más allá de eso, que el Señor es nuestro Salvador. Que Él quiere liberarnos de la condenación eterna a la que hemos sido, la que nos hemos ganado fruto de nuestro pecado, pero fruto de creer en Él, de poner nuestros ojos en Él, de reconocerle como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida va a cambiar. Y creo que esa es con la expectativa que cada domingo venimos a este lugar, ¿cierto? A conocer a ese Cristo que puede cambiar mi forma de ser, mi pecado, que puede cambiar la situación difícil que estoy viviendo en mi casa, que puede cambiar todo lo que está fuera de orden en mi vida, ¿cierto? Esa es la expectativa. Y esta mujer dice: yo conozco un profeta, pero lo especial de este profeta es que todo por quien él ora, esa persona es sana. Y yo me imagino que Naamán se hizo una expectativa. A veces a nosotros nos dicen: no, miren que fulanito de tal se sanó de tal manera, ¿cierto? Dios hizo tremendo milagro en el trabajo de esta muchacha. Ella oró y tuvo una respuesta espectacular. Y lo que escuchamos que Dios hace con otras personas, pensamos que lo va a hacer exactamente igual con nosotros, que lo va a hacer de la misma manera. Y empezamos nosotros a crearnos expectativas y a idealizarnos con la vida de otras personas. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no se han idealizado con el milagro de otras personas? Y a veces oran escuchando el testimonio de una mujer, de un hombre que consiguió novia haciendo X cosa, siguiendo X estrategia, y van a hacer lo mismo y resulta que no les surgió de la misma manera. ¿Sí les ha pasado? Uy, no, miren, yo hice esto y esto y aquello y vino la respuesta. Yo hice esta oración y el Señor en 2 meses me tenía la respuesta. Vino ese ascenso, vino esa respuesta, ¿cierto? Y lo que otros nos cuentan, el testimonio, las buenas noticias de lo que Dios hizo en otras
personas pensamos que se va a replicar exactamente de la misma forma con nosotros. Y me imagino que esto fue lo que vino a la mente de Naamán cuando escucha que esta mujer le dice: yo conozco un profeta que todo el que le llevan para que ore por él es sanado. Y él se fue con esa expectativa. Él va a orar por mí, como dijo esta mujer. Me imagino que le contó muchos testimonios, ¿cierto? Dijo: yo voy a hacer exactamente lo mismo. El profeta va a orar por mí, y en ese momento lepra echaba. Ahora, dice que él va y le cuenta esto al presidente de la República, al rey de Siria en ese momento. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar el profeta, le dijo el rey Aram. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata y 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que le sanes de su lepra. Esa era toda la carta. Pero me impacta que cuando Naamán va y le cuenta la noticia al rey de Aram, el rey le dice: vaya, y le voy a hacer una carta de recomendación. Y dice que no solamente él va con la carta de recomendación de Biden, ¿cierto? Voy a ir allá a Venezuela, no, ¿verdad? Colombia, con la carta de Biden para que sepan quién soy yo, para que sepan quién es la persona que está viniendo aquí a solicitar el milagro. Pero no solamente él va con la carta de recomendación, sino que se lleva lingotes de oro, ropa de la más cara, Gucci, Versace, Louis Vuitton, todo lo lleva para descrestar al profeta, ¿cierto? Y él decía: si este profeta ha hecho milagros con otras personas, a ver, ¿usted no sabe quién soy yo? Soy el comandante, soy el general, soy el rey de Israel. ¿Cómo no me va a otorgar el milagro que anhela mi corazón? Si va el comandante de Aram, va el comandante de Siria. Y miren, no les puedo decir exactamente la cantidad porque no la he multiplicado, pero les aseguro que iban más de 1.000 millones de pesos en este presente que llevaba Naamán para ese profeta. Y él se va con esa actitud, con esa expectativa. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que escuchamos el milagro: pues si a él le sucedió, pues cuanto más a mí, que soy pilo, que no he vivido así de pronto una vida tan desordenada como esa persona que experimentó ese milagro. ¿Cómo Dios no me va a bendecir en esa oportunidad laboral si yo sé hablar, si yo me sé expresar, si yo soy tremendo negociante? No, mejor dicho, es que apenas me vean me van a abrir las puertas de par en par y me van a decir: contratado, ese es el que necesitábamos, ¿cierto? Y muchas veces nos hacemos películas de que si otros vivieron, pues ¿cuánto más nosotros si tenemos más potencial? Tengo más potencial, tengo más cancha, tengo más experiencia. Y entonces él se lleva todas las riquezas porque él tenía en mente descrestar al profeta y que le abrieran las puertas de par en par del profeta para recibir ese milagro. Pero sigamos leyendo lo que dice la historia. Vamos a ir al versículo 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Resulta que él lleva con sus caballos, con sus carros de guerra, porque ¿cuál era el deseo de Naamán? Descrestar, impresionar al hombre de Dios que tenía enfrente. Pero como Eliseo realmente era un gran hombre de Dios, él, las posesiones económicas, la gran autoridad o el gran prestigio que tenía este poderoso general no lo iban a descrestar, porque Eliseo tenía su corazón ligado al corazón del Señor. Y Eliseo, como era un hombre tan conectado con el Señor, tenía discernimiento en su corazón. Y él sabía cómo iba a llegar porque él ya había escuchado la carta que el rey de Aram había enviado al presidente de Israel. Él ya sabía la actitud arrogante con la que ellos pretendían conquistar algo de parte del Señor. Y
dice, me imagino que Eliseo, cuando ve tremendo escándalo, ¿cierto? Carros de guerra, caballos galopando, me imagino con paso fino, un ejército bien organizadito, elegante, prestigioso, los ve desde la ventana, se queda observándolos y él dice, no voy a bajar. Y manda a un siervo y le dice, ve y dile que se tiene que lavar 7 veces en el Jordán. Y esto, quiero que leamos lo que dice el verso 11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta, al salir a recibirme, dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Esta era una falsa expectativa que tenía en su corazón Naamán de cómo Dios tenía que operar ese milagro que él estaba esperando. Y saben, hay promesas que sí o sí se van a cumplir en tu vida, pero no van a ser ni en el tiempo, ni a la velocidad, ni de la manera como tú esperas. Lo que has escuchado que Dios ha hecho con otras personas no te va a pasar exactamente de la misma manera a ti. Claro que el Señor tenía el deseo de sanar, por eso llevó a la criada a esa casa. Por eso esa criada no llegó por coincidencia. Dios la plantó en ese lugar porque era importante que Naamán escuchara que había un Dios vivo, que había un Dios poderoso que podía cambiar la circunstancia que lo estaba quejando a él. Recuerden ustedes toda la situación de drama que vivían los leprosos. Eran aislados porque era una enfermedad considerada como contagiosa. Y sí era contagiosa. En esa época donde no habían los avances tecnológicos para poder tratarla, sí era una enfermedad que podía contagiarse fruto del interrelacionar con otras personas. Entonces, aunque era un gran general, imagínense el aislamiento al que este hombre era sometido en su casa. De pronto no poder tener tiempos de intimidad, de arrunchis con su esposa, tiempos de abrazar a sus hijos, de compartir con los seres queridos. Y qué triste es que pese a mi éxito yo tenga heridas en mi corazón tan grandes que no me permitan desarrollarme como quiero, ¿cierto? Y eso era lo que estaba viviendo este hombre, pero él se había hecho una falsa expectativa, se había idealizado la manera en cómo Dios tenía que responder a su milagro. Y quiero que ustedes hoy evalúen cuántas falsas expectativas se han hecho frente a su hogar, frente a sus hijos, frente a la iglesia, frente a los líderes, frente a los pastores que tienen delante de ustedes. Ustedes los idealizan y muchas veces en ese idealizar queremos que la gente se comporte, hable, diga, piense, obre, opere como nosotros queremos que ellos operen. Pero resulta que no es así. Leí una frase que me encantó que decía, cuando idealizamos estamos más próximos a ser desilusionados. A veces ponemos expectativas tan grandes en las personas que ellas terminan desilusionadas. Y eso es lo que le pasa muchas veces a las mujeres que han estado mucho tiempo en soledad. Y de pronto aparece el hombre que les habla bonito, que las corteja y que les dice, tú eres perfecta. Las suben acá. Oh, soy perfecta, sí, soy la maravilla, mejor dicho, para él no hay otra como yo. Soy la más linda, soy la más hermosa, ¿cierto? Las idealizan, las ponen en un pedestal y al principio se muestran como esos grandes caballeros. Pero después, ¿qué ocurre? Con el tiempo se dejan ver lo que realmente son. Cachitos de vez en cuando, traguitos, groseros, y ya no eres la perfecta, sino que empiezan a salir a colación todos los defectos. Y empiezan a señalarlas, a criticarlas, les tiran el teléfono, les dejan de hablar y quedan totalmente desilusionadas, ¿cierto? Porque idealizaron, pensaron que encontraron el príncipe azul, su hombre de los sueños, pero no conocieron la realidad y por eso esa realidad muchas veces tiene que llevarles a vivir frustración y esa frustración muchas veces les lleva a cerrarse y les imposibilita después nuevamente abrir de manera correcta su corazón, de pronto para una persona que tiene otras intenciones. Y ese hombre se había idealizado su milagro.
él escuchó a esta criada y dijo, yo voy a ir y me voy a presentar de esta manera, y a mi manera es como Dios tiene que responder. Había una promesa de sanidad. El Señor ya había visto la lepra que él estaba padeciendo y toda la situación dolorosa por la que este hombre estaba afrontando, pero no iba a ser ni al tiempo, ni a la manera, ni a la velocidad de cómo él pretendía alcanzar ese milagro. Entonces el profeta le envía a decir a través de su siervo, ve y dile a ese hombre que tiene que lavarse 7 veces en el Jordán. Quiero recordarles, querida familia, que el número 7, lejos de ser el número de la suerte, el número gurú, vayan y hagan el 7777 y me dicen cómo les va jugando el baloto, o vayan y hagan el chance, y si ven 777 en una placa es porque Dios les respondió. Dios les dijo que les está confirmando una promesa. No es un número de la suerte. El número 7 nos habla de plenitud. En 7 días el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habita. El número 7 nos habla de continuidad. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué le respondió Jesús? 70 veces. 70 veces 7. No le respondió 1, 2, no, y si se dio garra solamente 3, ¿cierto? Sino que el Señor le dijo 70 veces 7. Ahora, si multiplicamos, el Señor no le estaba diciendo tiene que perdonar 490 veces. Esa no era la gran lección que quería que se llevara Pedro, sino que para los judíos saben que el número 7 es un número de plenitud, de constancia, es de una vida de perdón. ¿Cuántas veces tenía que perdonar al hermano que pecara contra él? Toda la vida. ¿Qué no podía albergar en su corazón? Falsas expectativas y llenarse de resentimiento por las faltas que sus hermanos habían cometido hacia él, ¿cierto? Sino que es un número que nos habla de continuidad. Y lo que le estaba diciendo realmente el profeta a Naamán es: tienes que tener una vida de continuo sumergirte, de humillarte, de descender a las aguas. Las aguas representan la presencia de Dios, representa a Jesús, sumergirnos en su sangre, que es la única que tiene el poder de quitarnos la lepra de tacañería, la lepra de inconstancia, la lepra de desánimo, de chisme, de queja. Todos los errores de nuestro carácter tienen un lugar que, al sumergirlos en la presencia de Cristo, cada vez que salimos de la cruz, nuestra piel empieza a ser restablecida como la de un niño. Pero cuando el hombre escucha que tiene que ir 7 veces al Jordán, un río por allá de los israelitas, se llena de rabia. Y lo primero que le rabia es que el profeta ni siquiera se tomó la molestia de haberlo atendido face to face, de manera personal. A ver, está llegando aquí el general de un país que es más grande que el que este profeta, un país más poderoso que el que pertenece a este profeta, y no sale a recibirme como yo espero. Entonces, dice que se puso enfurecido. ¿Cuántos de nosotros, cuando recibimos una negativa frente a esas expectativas que nos hemos hecho, nos llenamos de arrogancia, de rabia? Nos da piedra, como yo con mi mojarra que no era doradita, rosadita, ¿cierto? No, pero es que esta no es la mojarra que hizo mi mamá. Yo estaba como Naamán. Fíjense lo que le responde. Dice: ¿acaso los ríos de Damasco y el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Como lo que yo le dije al mesero. No, es que esta no es la mojarra como la que hace mi mamá. Y el mesero todo desconcertado: ¿y cómo la hace su mamá? En ese momento no era un momento para comer la mojarra de mi mamá, que ya iba a tener la oportunidad de disfrutarla en otros momentos. Ese era un momento en familia en el que yo tenía que degustar y deleitarme con esa mojarra crocantica, cafecita que me estaban poniendo delante. Pero él empieza a decir: ¿acaso Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que los ríos de Israel? Y a veces menospreciamos los procesos a través de los cuales el Señor quiere traer respuesta a nuestras vidas. Menospreciamos a las personas que Dios está poniendo en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Menospreciamos ese consejo de nuestra mamá, ¿cierto? Menospreciamos ese consejo de nuestro papá.
o esa amiga que de pronto nos está dando un consejo, pero ya qué me van a decir, ni siquiera se ha casado y me viene a decir a mí que venga, que ore, que hagamos. A veces el Señor pone personas a nuestro lado para que nos muestren una ruta, pero nosotros consideramos que a nuestra manera, que a nuestras herramientas, que como nosotros pensamos, es la mejor manera de poder llevar a cabo ese propósito o de dar respuesta a esa petición o a ese milagro. Dice, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Él se estaba resistiendo a la manera en cómo Dios quería sacarlo de su lugar de tormento. Y qué triste es cuando nosotros nos resistimos a algo que Dios quiere hacer. Pero ¿saben? En Dios las lágrimas, los momentos de dificultad nos llevan a madurar. Y puede que la vida en momentos nos presente situaciones similares a las que vivimos en el pasado, pero la madurez nos da una nueva perspectiva de cómo queremos vivir las cosas. Les voy a contar una infidencia mía. Yo por muchos años quise vivir en cierto sector de la ciudad. Me idealizaba, me soñaba en ese lugar. Y recuerdo que en un momento, en un revés financiero con mi esposo, tuvimos que salir de una propiedad que habíamos tenido que vender. Y recuerdo que yo hice el drama de la vida. Recuerdo que me encerré en el closet de ese lugar y lloraba como una Magdalena. Pero es que el Señor me prometió, pero es que el Señor me dijo, pero es que el Señor sabe que yo cuando estaba en este apartamento sobre planos vine, lo hice todo para que quedara para mí. Y esa fue mi respuesta de madurez. En ese tiempo el Señor nos llevó a reorganizar nuestras finanzas, a ser más estratégicos y me sacó del lugar donde yo había querido y había anhelado vivir siempre. ¿Y saben qué es lo lindo? Que ahora con la madurez que tengo disfruto del lugar donde estoy viviendo, porque el Señor ya quitó las patanerías en los resabios que yo tenía en mi corazón, y entiendo que mi felicidad no consiste en donde yo esté, sino con quien esté. Y el Señor me ha bendecido con un esposo súper lindo, con hijas hermosas, y eso es lo que he aprendido a disfrutar. Y les aseguro que el lugar donde yo llegué a vivir es otro desde que nosotros pusimos un pie en esa casa. Hay un aroma en esa casa, hay un orden, hay una atmósfera que se lo pusimos nosotros. Hay un sello personal que tiene esa casa donde Dios nos ha privilegiado vivir en este tiempo. ¿Saben? Lo más lindo, yo que ya pensaba en eso, cuando yo llegué, obviamente al principio, cuando llegamos la casita estaba un poquito de esto, aquello, pero poco a poco fuimos transformándola. El Señor nos dio las ideas, la estrategia, los recursos para poder transformarla. Y ahora que la habitamos me siento, porque aunque no tengo los acabados último modelo que tenía de pronto en mi apartamento, es grandísima. Yo amo los lugares grandes, yo amo los espacios grandes. Y ha sido muy especial porque algo que sí disfruto, me decía mi esposo, a mí me encanta tu forma de ser, porque tú disfrutas invitando personas a la casa. Tú disfrutas aconsejando a las personas, pero tú no solamente vas al punto, sino que disfrutas compartiendo con las personas. Y yo decía, cada cosa que Dios me permita tener es para glorificarlo a Él. Y esa es la madurez que siento que tengo hoy, que el Señor me ha dado. Y que entiendo lo que decía el apóstol Pablo. Él decía, dense por bien servidos si tienen que comer, si tienen salud, ¿cierto? Y a veces nosotros vivimos amargados esperando lo que no se nos está dando en el presente. En ese momento estoy gozando de esa mojarra que me presentó la vida. Y qué lindo es cuando podemos tener contentamiento con lo que estamos viviendo en el presente y no amargándonos por aquello que estamos anhelando tener que no ha llegado. Dice que ese hombre se da la media vuelta, pero ¿qué ocurre? Dios en su misericordia lo rodea de siervos que sí, en ese momento tenían un poquito más de cordura y de sensatez en su corazón. Y le dicen, así que en verdad, sus oficiales, personas de menor rango, trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás.
Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Gracias al Señor que lo rodeó de personas sensatas, de personas que no le acolitaron su inmadurez. ¿Cuántas personas hay que llegan a un restaurante así y se creen la mamá de Tarzán, como dicen? Y si el mesero no nos atiende rápido, entonces me paro a este lugar, ¿qué tal tan mediocre es? Que mal servicio. ¿Sí conocen personas así? Que tienen, no, que tienen cero tolerancia, que son humillativos, personas groseras, y que todo el tiempo piensan que el mundo debe correrles y si llegó, siéntese, el familiar que llegó, y entonces todos tienen que escucharlo, todos tienen que atenderlo porque llegó el fulano o llegó la fulana, y siempre son con ínfulas. Ahora, yo sé que hay lugares donde definitivamente el servicio es pésimo y no es decir, mejor como que me paguen y me voy. Pero ya cuando es como un estilo de vida que llegan y no tratan con decencia, con respeto, a la altura a las personas que Dios ha puesto a su servicio, entonces hay que entrar a evaluar. Pero los oficiales no se congraciaron con él, gracias a Dios no era una partida de tarados que le dijeron, ay sí, general, qué tal tan abusivo ese profeta, vámonos de acá. Sino que le dijeron, Señor, a ver, no le está pidiendo algo del otro mundo, le está diciendo que vale, se sumerja 7 veces y listo. Lo hicieron entrar en razón. Qué importante es rodearnos de gente que no todo el tiempo nos esté adulando y nos esté diciendo, sí, así es, sino personas que también nos hagan caer en cuenta de nuestros errores, que con respeto, porque le dijeron, ay, Naamán, ¿qué le pasa? No, con respeto le dijeron, Señor, no le está pidiendo algo fuera del otro mundo. Y qué lindo es eso. A mí me encanta. Nosotros tenemos un equipo de trabajo y a mí me encanta que el equipo de trabajo pueda manifestar aquellas cosas en las que no se están sintiendo cómodos. Si estamos haciendo algo que lo podríamos mejorar, qué lindo es encontrarse con personas que dicen, no, lo podemos hacer de una manera mejor, y siempre estar en pro de mejorar y de hacer las cosas con mayor excelencia. Y ese general dice que lo hizo. Gracias a Dios fue llamado a la sensatez, su corazón se volvió y decidió sumergirse 7 veces. Decidió empezar a tener una vida de constancia en la presencia de Dios. La invitación, querida familia, es que tengamos una vida de constancia en la lectura de la palabra, en la oración, que tengamos tiempos como familia, así sea una vez en la semana, para orarle a nuestro Señor. Dedicar ese tiempo como familia para que Dios dirija. A veces no es la que mega enseñanza la que quieren nuestros hijos escuchar, sino son oraciones sencillas que estén cambiando el ambiente espiritual de la casa. Vidas constantes. Qué alegría hoy me da ver la iglesia tan llena. Sé que aún faltan personas, pero qué alegría que todos los que estamos aquí presentes aprendamos a desarrollar una vida de constancia para venir y adorar al Señor, para venir y sentarnos a escuchar lo que Dios desea hablarnos en esta semana, para dejar que la palabra de Dios quede sembrada en nuestro corazón. Y fruto de esa vida de constancia, de permanencia en la presencia de Dios, esa vida de constancia en Cristo, ¿qué ocurrió? Que la piel de este joven fue tan sana como la del niño. Y siempre lo digo yo, estar en la presencia de Dios rejuvenece aún más que la crema más cara. Yo decía, Señor, rejuvenéceme como este Naamán, que no solamente le quitaste la lepra, sino las pategallinas y todo lo que tenía, porque dice que la piel le quedó como la de un niño. Yo quiero esa crema, yo quiero esa tecnología de lo último, que quita las líneas de expresión, que deja la piel hidratada, brillante, ¿cierto? No hay mejor crema que la presencia de Dios. Ahora, no desmerito toda la cosmética que hay y todo lo que hay para la piel, pero yo me puedo echar todas las cremas que quiera, pero si vivo lejos del Señor, en mi corazón va a reflejar, mi rostro va a reflejar lo que hay en mi corazón. ¿Y qué ocurrió cuando vino el milagro? Había algo que Dios quería tratar en el corazón de Eliseo, y era su arrogancia, su soberbia, su orgullo. Tan lindo el Señor, ¿cierto? Porque hubiese podido dejarlo con la lepra y con la misma arrogancia, y hubiese podido seguir sirviendo. Pero el Señor quería hacer algo especial. Había hecho algo especial, pero ahora quería que brillara más. Quería que siguiera conquistando más.
pero de pronto que cambiara el trato que tenía hacia sus oficiales, pero de pronto que cambiara el trato que tenía hacia su esposa, hacia sus hijos, que fuera una persona más noble, que fuera una persona más humilde, y eso le diera más peso a ese lugar de autoridad sobre el cual el Señor lo había puesto. Tan lindo Dios que no nos deja con nuestros errores, con nuestra nivel, con nuestra inmadurez, con nuestras pataletas, sino que transforma nuestro corazón para que podamos brillar aún mejor. Y fíjense lo que pasa con Naamán. Después, verso 15, Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que hay Dios en todo el mundo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Hasta ahí vamos a leer. Me encanta porque después de haber sido procesados por las aguas de la presencia de Dios, por Cristo, cuando su corazón fue transformado, entonces pudo reconocer la existencia del único y de verdadero Dios y pudo elevar una genuina adoración al Señor. Y eso pasa cuando en esos tiempos de soledad, en esos tiempos en los cuales hemos sido defraudados y no hemos recibido la respuesta de cómo nosotros esperábamos que se diera el milagro, es cuando el Señor puede hablar a nuestro corazón. Cuando en lugar de llamar al amigo a contarle y a quejarnos, en lugar de estar exteriorizando las cosas que nos suceden, las interiorizamos en la presencia de Dios, las exteriorizamos delante de la presencia de Dios, ahí es cuando nuestro carácter empieza a ser mudado. Yo siempre digo que Dios tiene dos maneras de operar. Hay pecados que uno tiene y que fruto de estar en la presencia del Señor uno ni percibe y va siendo transformado, o por lo menos así yo lo he experimentado en mi vida. Pero hay otros en los que el Señor tiene que permite, no las trae, situaciones, y cuando yo me vuelvo a Él de todo corazón, entonces Él ahí aprovecha para hablarme en el silencio, en la soledad, y para cambiar mi perspectiva y transformar mis expectativas. La invitación, querida familia ON, es que hoy podamos poner nuestras expectativas en Cristo y no en nuestras realidades. Porque cuando ponemos nuestras expectativas en Cristo, nuestra perspectiva en Cristo, nuestras realidades son transformadas y podemos vivir y experimentar así la verdadera felicidad. Amén. Amén. ¿Qué les parece si se ponen en pie y tenemos un tiempo de oración?